arte, cultura, prevención y todo lo que quieres saber acá entre nos. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Los saludamos como todos los miércoles aquí en su programa, Acá Entre Nos. Aquí los saluda su historiador de cabecera, Fabián Ruiz, en nombre del titular de este programa, Javier Águila, que por circunstancias, motivos, pues no se pudo presentar. Para todos los que nos escuchan y por ahí escuchan una voz rara, una voz que no es la que acostumbramos los miércoles a escuchar aquí en su programa, pues el día de hoy vamos a estar tocando temas bastante interesantes, ya saben. Primero, un tema histórico, pues desde mi propia perspectiva, desde mi propio oficio como historiador. Y posteriormente vamos a estar hablando con nuestras invitadas, que son... Adelante, maestra Edith. Edith Flores. Y Ana Lidia Saavedra. Venimos de Fundación ISA y venimos a platicarles este proyecto fantástico que tenemos para personas mayores de 18 años que por cualquier razón no concluyeron su bachillerato. Es correcto, una problemática bastante constante, ¿no? Hablar un poco también acerca de lo que es el rezago educativo, que es un problema que tenemos nosotros aquí en nuestro país desde hace muchos años y que desafortunadamente no se puede aliviar, no se puede arreglar de un día para otro, y para eso pues existen organizaciones como la Fundación ISA. Y pues para comenzar vamos a hablar un poco acerca de las fechas importantes, de las fechas que se vienen, ya sabe aquí, uno siempre trayéndole su bonita efeméride, trayéndole las fechas más importantes que acontecen justamente en el mes en el que estamos ahorita, ¿no? Que es el mes de marzo de este año 2023, que no está dando para nada permutas, no está dando para nada permisos, nos está yendo el año pues bastante rápido, como les decía, pues ya estamos en el tercer mes de este 2023, que viene bastante acelerado, ¿no? Y pues estamos viendo algunas celebraciones que pues justamente, por ejemplo, vamos a tener este fin de semana que vamos a tener un puente largo, más bien dedicado a la figura de el que alguna vez fue presidente de México, Benito Juárez, ¿no? Que sabemos que el 21 de marzo pues se conmemora cada año, como si se tratase de uno de los personajes históricos más importantes de nuestro país, ¿no? También pues en esa fecha vamos a tener lo que es el solsticio de primavera. Sabemos que en algunas partes de México pues se celebra también o se conmemora también pues esta festividad, podríamos decirlo así, donde pues muchos de las personas suelen ir a los diferentes sitios arqueológicos que tiene el país. Por ejemplo, pues aquí en Puebla, los sitios arqueológicos de Cholula, pues ahí van todos vestidos de blanco a cargarse de energía, ¿no? Como lo dicta la tradición. Va a haber ahí muchos eventos este fin de semana que, como se los digo, pues va a ser un puente largo, que pues va a empezar desde el viernes hasta el día lunes, y pues todo esto amén de estas celebraciones. Pero en medio de todas estas celebraciones tenemos una que es bastante importante y que pues este año está sonando demasiado por toda la situación de los energéticos, por toda la situación de estas reformas que se están haciendo en esta materia, ¿no? Y nos referimos al 18 de marzo. El 18 de marzo, que es una fecha que, pues para la gran mayoría del país, es una fecha secundaria, una fecha que no importa mucho, pero pues por ejemplo para los que somos de allá de esta parte del sur del país, donde son las zonas petroleras pues más importantes de aquí de México, es una celebración que es muy importante, porque obviamente siendo zonas petroleras, pues se enmarca la fecha de la expropiación petrolera, el 18 de marzo, como uno de los acontecimientos pues más importantes, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasó, qué ocurrió un 18 de marzo. Esto va a ocurrir justamente en el año de 1938. Todo gracias al entonces presidente Lázaro Cárdenas, quien vino a expropiar
el petróleo de todas esas empresas extranjeras que de alguna forma pues lo tenían en operación, ¿no? Después de la Constitución de 1917 y de la proclamación del artículo 27, donde se establece que el territorio mexicano pues tiene que pertenecer a los mexicanos, pues parecía que solamente era solamente era algo que estaba en el papel, era algo que solamente estaba escrito en la Constitución. Sin embargo, pues no se había llevado a cabo, ¿no? Muchas empresas extranjeras eran básicamente las dueñas, tanto de las minas, tanto de fábricas y también de la industria petrolera, ¿no? Estas industrias extranjeras que se disfrazaban o tenían fachada de ser mexicanas, ¿no? Hasta el mismo nombre que tenían estas empresas parecía que eran empresas 100% mexicanas, ¿no? Empresas como Petromex, por ejemplo, como la Huasteca, como el Águila, parecía que pertenecían a nuestro país. Sin embargo, todas estas empresas pues pertenecían a empresarios tanto de los Estados Unidos como de Inglaterra. Entonces, en el año de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas pues toma la decisión de expropiar el petróleo, de por primera vez apropiarnos de algo que realmente nos pertenecía a nosotros los mexicanos, ¿no? Entonces, en uno de los hechos más valientes que ha tenido la historia de nuestro país, pues el presidente Lázaro Cárdenas decide darle un no tanto a las empresas estadounidenses como a las empresas inglesas, teniendo en cuenta que podía haberse metido en un gran problema, ¿no? Pero sin embargo, el presidente Cárdenas fue muy astuto, ya que en estos tiempos sabemos que se estaba viviendo lo que en algún momento sería considerada como la Segunda Guerra Mundial. Aquí podemos ver los antecedentes de lo que va a ser este acontecimiento bélico internacional que pues mantenía a estas potencias mundiales ocupadas, obviamente, pues en este tipo de situaciones, ¿no? Por lo tanto, el presidente Lázaro Cárdenas en esta pues muy colocada estrategia, pues logró quitarle esos beneficios que estas empresas extranjeras tenían en nuestro país, ¿no? Y en este hecho de valor, pues él justamente va a decidir que el petróleo de México pues le perteneciera por primera vez a los mexicanos. Claro que con muchas problemáticas, porque definitivamente toda la infraestructura, todo el conocimiento técnico, pues venía desde el extranjero, ¿no? Pero aquí fue donde vino y resultó la famosa creatividad mexicana, el ingenio mexicano, ¿no? Y los mexicanos desde 1938 pues comenzamos a resolver, comenzamos a sacar justamente las papas del agua caliente muy a nuestro estilo, ¿no? Sí, los extranjeros de alguna forma eran los que manejaban por lo regular este tipo de empresas, pero los mexicanos habíamos aprendido bien de estos extranjeros, ¿no? Y el presidente Lázaro Cárdenas lo sabía, y gracias al apoyo de todo el pueblo mexicano, gracias al apoyo de estos ingenieros, de estos técnicos, que les digo, en base a ingenio, porque eso fue lo que se hizo realmente, porque obviamente en el preludio de la Segunda Guerra Mundial, pues también no se tenían los elementos suficientes, las herramientas suficientes para poder tener y manipular estas empresas petroleras. Sin embargo, este ingenio mexicano, pues ya saben, arreglando todo con alambritos, arreglando todo, no lo podemos decir porque en ese entonces pues todavía no existía, pero por ejemplo ahora que todo lo arreglamos también con silicón por ahí, entonces básicamente con una especie de esta suerte, pues los mexicanos sacamos nuestro ingenio y comenzamos a trabajar la industria petrolera, ¿no? Ya a nuestra forma, ya obviamente pues haciéndonos responsables de todo lo que traía consigo esta industria, ¿no? No va a pasar mucho tiempo, justamente se habla que un mes después, el 12 de abril del año de 1938, el mismo pueblo mexicano y bajo el llamado de la primera dama, la esposa del general Lázaro Cárdenas, el mismo pueblo mexicano fue el que llegó
y aportó su dinero, aportó pues los pocos bienes que tenía para que la industria petrolera volviera a funcionar. Entonces se hizo una convocatoria, toda la gente se reunió en el Palacio de Bellas Artes y ahí podemos tener nosotros imágenes pues bastante interesantes, imágenes que han pasado a la historia y donde se ve realmente esta hermandad que los mexicanos tenemos en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de carencia, en estos tiempos de problema, ¿no? Porque fue el mismo pueblo mexicano, y ahí están las imágenes que nos retratan estos acontecimientos, ¿no? Que enorgullecen a estas nuevas generaciones, que enorgullecen a todos los que conocemos esta parte de la historia, y vemos a toda la gente volcada, entregándole a Cárdenas, entregándole a su gobierno, pues lo poco que tenía, ¿no? Entonces podemos ver filas y filas de personas que llevaban desde, pues el dinero que tenían, ¿no? La clase media mexicana, los que llegaban a tener algún tipo de bienestar económico, pues aportando con bienes económicos, pero pues también podemos ver a gente del campo que llegaba y traía sus guajolotes, y traía sus gallinas, y traían sus chivos, lo que sea, pero el punto era aportar, ¿no? También veíamos las imágenes de niños, de menores de edad, que salían de sus escuelas y llevaban las alcancías, sus cochinitos, para aportar dinero, porque pues realmente pues el país sí estaba viviendo en una situación de crisis, ¿no? Recordemos que estamos hablando del periodo posrevolucionario. México había estado en un periodo pues bastante complicado, ¿no? Donde habíamos visto este juego de la silla, donde el que llegaba al poder inmediatamente era asesinado, era traicionado, y se consolida un poco este tipo de acciones en el gobierno de Plutarco Elías Calles y esta parte de la historia de México que es conocida como el Maximato, ¿no? Ahí mismo, dentro de estos personajes, pues llega el general Lázaro Cárdenas, quien pues con estas viejas costumbres, pues es elegido por el entonces presidente Plutarco Elías Calles, que ya no era presidente en ese momento, sin embargo, pues él era el que en ese momento escogía quién iba a ser el presidente, ¿no? Y pues escogió a Lázaro Cárdenas como un personaje que él creía que iba a ser sumiso. Sin embargo, Lázaro Cárdenas pues le va a responder años después, exiliándolo del país y mandándolo directamente a Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues a partir de aquí, de Plutarco Elías Calles, pues ya podemos ver, sin lugar a duda, pues ya una estabilidad un tanto en política, una estabilidad pues un poco estable, valga la redundancia, ¿no? Pero sí podemos ver esta estabilidad bastante importante en los gobiernos ya de México, ¿no? Entonces, pues, hermandados todos al presidente Cárdenas, un hombre que pues va a llegar a la presidencia en el año de 1934, obviamente impulsado por el espíritu del creciente y del auge del socialismo, ¿no? Que se estaba viviendo en esos momentos, ¿no? Posterior a la Revolución Rusa, posterior también a la Revolución China, que llegan con todas estas ideas socialistas, y pues también Lázaro Cárdenas, con toda esta idea de la Revolución Mexicana, pues también instaura un gobierno que está impregnado de socialismo, ¿no? Su mismo proyecto educativo, el proyecto de educación socialista, que él va a instaurar desde que él está en campaña en el año de 1933 y que va a poner en vigor desde el año de 1934, pues también va a ser parte de todo esto que se va a empezar a armar, ¿no? Porque sin lugar a dudas, mucho de estas teorías marxistas, de mucho de estas teorías socialistas, pues tienen que ver con la conformación de ciudadanos que de alguna forma le sirvan de algo al Estado, ¿no? Vamos a crear ciudadanos, si de alguna forma estamos creciendo en la industria, pues ¿qué es lo que necesita entonces el país, ¿no? Técnicos, gente que conozca acerca de este tipo de oficios, ¿no? Si de alguna forma también tenemos el campo, pues también en estas partes rurales, pues también se va a priorizar el aprendizaje y el estudio de cuestiones que tienen que ver con la vida agraria, ¿no? Entonces es por eso que Lázaro Cárdenas pues empieza a instaurar esta educación socialista, ¿no? En el ideario de que en algún momento los mexicanos nos íbamos a ser responsables de todas estas industrias
bien importantes, ¿no? La industria eléctrica, la industria de petrolera y diversas industrias que necesitaban realmente técnicos, ¿no? Es por eso que también años después se va a fundar el Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Que en su lema, pues, básicamente va a explicar todo esto que yo les estoy ahorita mismo comentando, ¿no? La técnica al servicio del Estado, ¿no? Que es el lema que tiene el Instituto Politécnico Nacional. Y aquí es donde se van a empezar a conformar, ¿no? Todos estos hombres ya preparados. Por ahí cuenta la historia que sí algunos extranjeros se quedaron todavía trabajando en esta industria petrolera, que eran muchas empresas, y todas estas empresas, desafortunadamente, pues todas ellas eran de otros países, ¿no? Por decirlo de alguna forma, tanto de Estados Unidos como de Inglaterra, ¿no? Y pues la expropiación petrolera suena a que pues todo fue risa y diversión, todo le salió bien a Lázaro Cárdenas. Sin embargo, pues sí hubo algunas problemáticas, ¿no? Solamente que no ocurrieron cosas graves por la misma circunstancia internacional de la que les hablaba yo en un principio, ¿no? Pues estábamos en los principios de lo que en algún momento sería la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay datos históricos que dicen que, por ejemplo, los ingleses se iban a mandar por ahí a su ejército, iban a mandar por ahí a unos barcos a que intervinieran a nuestro país, ¿no? Porque pues nuestro país de alguna forma pues estaba básicamente aventando un tiro directo a estos países al quitarles completamente la industria petrolera. Sin embargo, y afortunadamente el barco que los ingleses iban a mandar en ese momento pues estaba en mantenimiento, y gracias a eso pues los ingleses pues ya no vinieron a invadirnos o a hacer aquí desmanes al país. Y posteriormente, ya cuando ese barco estaba funcionando, pues ya estaba el estallido, ya estaba comenzando la Segunda Guerra Mundial, y es por eso mismo que pues no pudieron mandar a nadie, ¿no? Y es por eso mismo que también México pues se la libró desde ahí, ¿no? Por otra parte, estos países van a bloquear comercialmente a México, ¿no? Que eran principalmente los que les compraban petróleo, que eran principalmente también los que le compraban plata, ¿no? Que era una de las cosas que en ese entonces México más vendía en los países extranjeros, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. Y van a hacerles una especie de bloqueo económico, pero sin embargo, también gracias a los motivos circunstanciales de la época, pues México pues no se va a quedar ahí pues solamente como el chino mirando, como dicen por ahí, y va a tomar acciones y pues se va a ir a vender el petróleo pues a la contraparte, ¿no? Si de alguna forma los Estados Unidos no le iban a comprar petróleo, pues estaba comenzando una guerra, y ¿sabes qué? La otra parte, lo que se conocía como el eje, conformado y principalmente por Italia y Alemania, pues ellos sin ningún problema aceptaron y compraron el petróleo de México, pues sin ninguna culpa, porque pues estábamos hablando de que se estaba comenzando entonces un estado de guerra, ¿no? Que vamos a ver esta Segunda Guerra Mundial, que pues en su primera etapa, en la etapa europea, pues va a iniciar en el año de 1939 y va a concluir esta primera etapa en el año de 1942 con el ataque a Pearl Harbor, donde pues ahí ya se va a hacer mundial, no va a pasar de ser un conflicto europeo a transformarse en un conflicto a nivel mundial, ¿no? Ya en esta parte donde los japoneses atacan a los Estados Unidos, y entonces pues ahí ya empieza a haber injerencia de otros países, de otras latitudes del mundo, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos con respecto a la expropiación petrolera. Posteriormente, meses después, se va a fundar lo que todavía hasta hoy conocemos como Pemex, Petróleos Mexicanos, que va a ser fundada justamente el 7 de julio del mismo año, del año de 1938. Pemex, que pues va a ser a final de cuentas el resultado de estas reformas que se hicieron, de esta expropiación que se logró, pero que sin embargo pues desafortunadamente todos estos esfuerzos que en algún momento pues hizo Lázaro Cárdenas hacia 1993, hacia 1994, pues van a ser entregadas vilmente a
a los neoliberalistas, ¿no? A los tecnócratas, que también hace algunos años trataron de volverse a apropiar de esta industria petrolera. Y no solamente de eso, sino de los nuevos yacimientos de litio que también se están encontrando en nuestro país, ¿no? Estaban tratando de tener injerencia, pero pues afortunadamente ahora nuestro presidente pues es muy astuto y todas esas reformas pues ha logrado mandarlas hacia atrás. Y ahora México pues es responsable tanto de su industria petrolera, la cual justamente en estos momentos, en este momento, que es un momento coyuntural realmente, ¿no? Donde hasta la misma izquierda se está dando cuenta de todo lo que decía, pues era completamente erróneo, ¿no? Podíamos escuchar hace algunos años al candidato del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, que se aventaba un discurso diciendo que el petróleo, pues era un elemento que no iba a durar muchos años, ¿no? Que pensar que México todavía pues iba a seguir trabajando con petróleo pues era muy absurdo, ¿no? Que el hecho de invertir en refinerías, que el hecho de comprar refinerías pues era un hecho absurdo que nos iba a retrasar como país, nación. Sin embargo, hoy en día, hoy 2023, hoy marzo, podemos ver que el peso mexicano está mejor que nunca, ¿no? Los resultados que se están dando gracias a la obtención de esta refinería que se compró en Estados Unidos, que ahorita está dando muchos resultados, ¿no? Y después la refinería que vamos a tener en Dos Bocas, ¿no? Que ya fue inaugurada la primera etapa. Y pues vamos a ver que vamos a tener grandes resultados, porque se los digo, al día de hoy coyunturalmente podemos ver que después de muchísimos años, yo creo que después de la década de los 90 nunca habíamos visto al peso tan estable, ¿no? Y es hacia donde vamos, es hacia donde nos queremos colocar, es hacia donde queremos que todavía la imagen de Lázaro Cárdenas como este personaje que en algún momento tuvo el valor de darle la espalda a las conveniencias de los Estados Unidos y que hoy mismo también lo estamos viviendo. Y esto va hacia una reflexión que quiero que quede muy clara. Las mejores etapas de la historia de México han sido cuando les hemos dado la espalda a los Estados Unidos, ¿no? Cuando nos hemos dejado de manipular por este gobierno, que son nuestros vecinos siempre incómodos, pero pues justamente lo podemos ver en un análisis, por ejemplo, del porfirismo, donde Porfirio Díaz pues le va a dar más injerencia a los gobiernos europeos que a los gobiernos estadounidenses, y ahí podemos ver que hubo un gran crecimiento por parte del peso mexicano, por parte de la industria mexicana, ¿no? Toda la conformación de la industria ferrocarrilera, ¿no? Que creció demasiado durante esta etapa del porfirismo. Luego tenemos esta segunda etapa de la que estamos hablando justamente ahora, que es la expropiación petrolera. Una segunda etapa donde también México le da la espalda completamente a los Estados Unidos y a partir de ahí nos empezó a ir bien durante muchísimo tiempo, ¿no? Va a ser toda esta etapa pues conocida como el famosísimo milagro mexicano que va a durar hasta la década de los 60, ¿no? Hasta que vamos a llegar a esta terrible etapa de la docena trágica, ¿no? Encabezada por Luis Echeverría y por José López Portillo, estos juniors que llevaron al país a una crisis económica pues bastante lamentable, ¿no? En eso que se conoce como la docena trágica o la bien conocida también como la borrachera mexicana, ¿no? Ya que justamente en estos tiempos se descubren nuevos yacimientos de petróleo en el Golfo de México y entonces estos dos presidentes pues empiezan a gastar dinero a lo loco, ¿no? Endeudando al país, dejándolo y sumiéndolo en una situación de devaluación y de inflación muy pues peligrosa, ¿no? Y muy importante que se dio en esa época. Posteriormente vamos a ver pues la llegada de los gobiernos neoliberalistas, donde pues básicamente se va a entregar también el petróleo a las industrias a Estados Unidos una vez más, ¿no? Después de que Lázaro Cárdenas hace este gran acto de valor, años después se va a saquear, se va a tratar de revertir todo lo que decía la Constitución de 1917 y así lo vamos a tener, ¿no? Es por eso que pues desde entonces
Y se los digo como alguien que viene justamente de esos lugares del sur del país, donde la industria petrolera era la que movía esos estados, ¿no? Y a partir del año de 1994, en lugares como el pueblo donde yo nací, pues donde el 75% de los empleados fueron despedidos, ¿no? El 75% de empleados de Petróleos Mexicanos, que en ese entonces conformaban gran parte de la sociedad, sobre todo en esos lugares, pues vamos a ver que también va a empezar una crisis económica y pues la devaluación del peso, todo lo que va a ocurrir justamente en esos años también coyunturales para mal, ¿no? Porque hay coyuntura para bien y hay coyuntura para mal. Entonces, en el gobierno de Peña Nieto que estábamos viendo que querían hacer una reforma energética para volver a entregar el petróleo, para volver a entregar todos estos recursos naturales que nosotros tenemos en nuestro país, y sobre todo lo que hace rato les mencionaba, porque ya se habían descubierto los yacimientos de litio, lo que ahora se conoce como el famosísimo oro blanco. Entonces, pues también estaban interesados estos dinosaurios, ¿no? Que querían seguir absorbiendo y querían seguir quedándose con estos recursos que tenemos aquí en nuestro país. Pues eso es lo que tenemos acerca de esto de la expropiación petrolera, haciendo una reflexión pues bastante importante de lo que pues está ocurriendo hoy en día, ¿no? Ahora creo que se está llamando a que se haga una marcha, a que se haga una manifestación por parte del pueblo mexicano para poder conmemorar la expropiación petrolera, ¿no? Que hoy en día, hoy en 2023, pues retumba y ha cobrado muchísima importancia, ¿no? Porque de no haber sido por Lázaro Cárdenas, pues hoy no tendríamos, pues esto que estamos viviendo, ¿no? Esta, podríamos decirlo como opulencia que ahora mismo nos está llegando, ¿no? Y gracias a eso, gracias también a hacerle caso a nuestra Constitución, a la Constitución de 1917, pues ahora México, pues también se va a hacer cargo de todo lo que es el litio, ¿no? Que ahora todo el mundo quiere litio, porque sabemos que es un elemento que se utiliza para, por ejemplo, todos los celulares y para mucho de la industria tecnológica contemporánea. Entonces, pues abogando al artículo 27, abogando a la expropiación petrolera y estos hechos de valor, pues ahora México, dando vuelta a una contrarreforma que se trataba de hacer en cuestión de estos beneficios, entonces pues ahorita se ha logrado, ¿no? Ahorita podemos ver que México pues está viviendo, yo creo que sus mejores años desde los años 90, afortunadamente gracias a estas decisiones que se han tomado. Pues esto es lo que tenemos al respecto de lo que es el 18 de marzo, de lo que es esta efeméride muy, muy, muy importante para nuestro país. Y pues vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en un momento más para esta entrevista que vamos a tener aquí con estas compañeras que pertenecen a la Fundación ISA. En un momento regresamos a tu programa Acá Entre Nos. Ansus Multimedios. Las tardes de Ansus son tardes de contenidos atractivos, actuales, de interés. Respira. Tómate tu tiempo. Ansus Multimedios. Ansus Multimedios. Por la tarde necesitas un suspiro. Recargar energía. Detente y respira. Contenidos que transforman tu vida. Ansus Multimedios. Ansus Multimedios. Estamos muy cerca de ti. Visita en la web www.ansusmultimedios.com. Búscanos. Nuestras redes: Facebook, Ansus Multimedios; Instagram, Ansus Multimedios; Twitter,
Ansus Multimedios. YouTube, Ansus Multimedios. Comenta y participa. Sé parte de nosotros. Ideas con innovación. A tu alcance, a tu medida. Vanguardia digital. Ansus Multimedios. Ansus Multimedios. Voces con sentido. Ideas sonoras. Expresiones que marcan pauta. Ansus Multimedios. Ya estamos de regreso en tu programa Acá Entre Nos. Estamos de vuelta aquí en su programa Acá Entre Nos. Y como les decía antes del corte, antes de que nos fuéramos a ese pequeño receso, pues nos acompañan el día de hoy aquí dos compañeras que nos van a hablar acerca de su fundación, que se encarga de resarcir uno de los temas más importantes que tiene aquí en nuestro país, que pues es el rezago educativo, ¿no? Podemos ver en estadísticas que después de la pandemia tenemos una situación del 38% de la población en nuestro país en esta situación de rezago educativo, ¿no? Y por decirlo de alguna manera, tenemos instituciones que solventan este problema, esta problemática, tanto en primaria, tanto en secundaria. Pero ¿qué pasa con la educación media superior, no? Que yo, que por ejemplo, que me dedico a educación, lo veo ahora como una gran problemática, ¿no? Ya que tantos trabajos, pues ya no te solicitan la primaria, ya no te solicitan la secundaria, sino ya es ahorita obligatorio que todos tengamos nuestro bachillerato, nuestra preparatoria, y pues justamente de eso nos van a hablar hoy aquí nuestras compañeras que nos acompañan de Fundación ISA. A ver, cuéntenos, ¿qué es Fundación ISA? Hola Fabián, muchas gracias por la invitación primero. Y sí, es bien importante hablar de Fundación ISA. Y sobre todo del rezago educativo, ¿verdad? Claro. Ok. ¿Qué es Fundación ISA? Nosotros nacimos en diciembre del 2015, ya tenemos 7 años, capacitando a personas mayores de 18 años que por cualquier razón no concluyeron el bachillerato. También trabajamos un poco con un proyecto de 10-14, con niños que también quedaron dentro del rezago educativo. Uh-huh. Y bueno, nuestro trabajo es capacitar a las personas. Somos el vínculo entre el alumno, en este caso en el bachillerato, somos el vínculo entre el alumno y colegio de bachilleres. Colegio de bachilleres es quien certifica. Es un certificado legal con validez oficial. Es un certificado federal. El certificado puede el alumno ingresar a la universidad que él decida y también le sirve para el trabajo. ¿Cómo los capacitamos? Bueno, para nosotros, como tú hablabas del rezago educativo que hay y la falta de oportunidades que hay si no cuentas con el bachillerato. Sí. El estudiar ya tú como persona mayor es complicado, ¿no? Si en tu momento de 15, 16 años no lo hiciste por diversas razones, económicas, emocionales, embarazos, falta de economía, cuando llegas a una parte adulta es muy complicado sentarte en un aula y escuchar al maestro, ya tienes obligaciones. Y ese es el trabajo de ISA, por eso se crea, para entender al alumno, para entender su necesidad de superación, pero también hacer un sistema educativo que pueda ayudarlo a entender las clases. Gracias a esto, bueno, certifica Colegio de Bachilleres, como les comento. Aquí está con nosotros la maestra Edith. La maestra Edith es la maestra de matemáticas. Ella es licenciada en matemáticas, tiene la maestría en semiconductor. ¿Quién le hizo tanto daño? Que es maestra de matemáticas. Tiene con nosotros 6 años trabajando en... Se ve más grande, fíjate. No, sí, pero tengo 6, apenas 6. Okay. Y increíblemente, aunque no lo puedan creer, es la materia que menos reprueban. Okay. Este fin de semana, por ejemplo, hicimos una evaluación y todos los chicos así asustadísimos. Es que no sabemos nada, es que no podemos. Sin embargo, después de este tope y de este susto, pues llega esta parte importante de entender las matemáticas. ¿O no es así, maestra Edith? Sí, las matemáticas solamente son
nada más el puro nombre, ¿no? El miedo de que algo va a suceder, pero lo único que puede suceder cuando estudias y te pones a trabajar realmente y las entiendes, lo único que puede suceder son cosas buenas, nada más. ¿No? Es bastante preocupante porque los alumnos se retiran de esta parte, ¿no? De lo que es el medio superior. La mayoría lo hacen porque reprobaron matemáticas. Extraño, ¿no? Uy, raro. Extrañamente, la mayoría. Entran, lo primero que llegan y dicen, yo no entiendo matemáticas, me dan miedo matemáticas. Claro. Pero no, acá lo que nosotros hacemos es mostrarles que las matemáticas son nuestras amigas y que todos los días hacemos matemáticas, que todos los días trabajamos con ellas y no nos pasa nada más que cosas buenas, ¿no? Entonces, eso es lo que se les enseña a los alumnos, los vamos llevando de la mano, vamos trabajando con ellos mano a mano. Y bueno, como aquí lo comenta Lili, yo creo que el trabajo que se viene haciendo más que nada es una capacitación. Esta capacitación no solamente les va a ayudar para obtener un certificado, les va a ayudar para toda la vida, lo que sigue de aquí en adelante y lo que quieran hacer con su vida. Creo que esta capacitación les va a apoyar no solamente para obtener un certificado, sino para seguir adelante en otras cosas. Sí, lo importante que es el conocimiento significativo, ¿no? Que el adulto en este caso, pues todo lo que está aprendiendo sea algo que cuando salga inmediatamente a la calle ipso facto lo va a aplicar, ¿no? No son cosas que nunca en la vida las va a utilizar para algo. Entonces, pues es muy importante, ¿no? Como que tener mucho la idea de eso, de lo que es la enseñanza y el aprendizaje significativo, ¿no? Fíjate que algo interesante, muy interesante que tiene Colegio de Bachilleres dentro de su programa y de su evaluación, se lleva una materia que se llama Introducción al Trabajo. Okay. Y la capacitación que damos, que bueno, también lleva recursos humanos, pero hablemos de la de introducción al trabajo. Es algo súper importante que nosotros como mexicanos no sabemos nuestros derechos y obligaciones dentro del área laboral. No, en general de nada. En general de nada, ¿no? Días de descanso, el derecho a vacaciones, cómo sacas tus vacaciones, sí. Tu prima vacacional, tu prima dominical. Todos estos temas se retoman dentro del Colegio de Bachilleres. Okay. Y es tan importante que nosotros como mexicanos lo conozcamos. Y bueno, el bachillerato considero es súper importante para el ser humano, ya que nos da las herramientas necesarias para saber quiénes somos, a dónde vamos, qué hacemos. Desde historia, por ejemplo, hablamos desde Revolución Mexicana, Independencia, etnias mexicanas, todo lo que pasó de los años 70, 80, claro. Cómo ha evolucionado nuestra historia. Como mexicanos lo debemos de saber. Claro. Dentro de experimentales, que son ciencias naturales, entender biología, entender la célula, cómo nos desarrollamos, qué tan importante es para nosotros la alimentación. En química vemos aspectos químicos, no puedes mezclar cloro con ácido muriático, cosas que vivimos diariamente y que debemos de conocerlas. Sí. En física, la fuerza, la acción, todo lo que hacemos diario, hay física. En comunicación, la forma en la que podemos comunicarnos, escribir correctamente, reglas ortográficas, literatura, todo este conocimiento es tan enriquecedor para nosotros como seres humanos y nos hace crecer. Algo muy importante, que cuando tú eres adulto y estás aprendiendo tienes todos estos conocimientos, muchos de nuestros alumnos tienen hijos y están muchos en bachillerato, y es fantástico cuando entonces en la mesa ya no hablas de la telenovela, ahora hablas de la Segunda Guerra Mundial, hablas de Hitler, ¿qué te pareció? ¿Qué opinión tienes? Hablas de, no sé, de ahorita del día del 20 de marzo, temas importantes que se hacen enriquecedores en la familia. Y con respecto, por ejemplo, a esta oferta educativa, pues existen muchísimas escuelas, ¿no? Abiertas, que te ofrecen 38 materias, 28 materias, y que a veces pues no resultan ser tan favorables, ¿no? Porque parece ser que te dicen que son escuelas abiertas, entonces tú asumes que vas a acabar pronto, ¿no? Y a veces terminas en 2 años y medio, a veces terminas inclusive hasta en 3 años. En realidad hay varias formas de que acredites el bachillerato. Yo estudié la preparatoria abierta
Me estudié 33 materias, estaba ya a punto de entrar a la universidad y matemáticas 4 era mi coco. Ahora que lo veo con la maestra Edith, digo, creo que no era tan complicado. El sistema es bueno, no podemos decir que es malo. Sin embargo, nosotros como mexicanos, como la cultura educativa que tenemos, no estamos educados a ser autodidactas. Esa es la palabra, autodidactas. Entonces se nos complica muchísimo. De repente vemos un libro enfrente donde no aprendimos a leer desde la primaria, secundaria, traemos la lectura de reflexión, lagunas increíbles, y pues lógicamente llegamos a un sistema así y es muy complicado. Existe también Ceneval también es otra forma de que puedan acreditar el bachillerato, es un poco complicado. Existe preparatoria 18 meses, que es para personas igual de 18 años. Sin embargo, nosotros analizamos todas estas formas que puede el adulto acreditar. Y Colegio de Bachilleres, la verdad es que es un sistema muy bueno, es en corto tiempo, abre 4 aplicaciones al año, que son en marzo, en junio, en septiembre y en diciembre. Lo hace presencial en 8 estados de la República. También lo hace en línea en los meses de junio y noviembre. Lo puedes hacer desde tu casa, puedes entrar al sistema y haces tu evaluación. Entonces, Colegio de Bachilleres realmente nos está dando una oferta muy buena que no es muy conocida, fíjate. Sí. Realmente muchos no conocen esta forma de certificar y es muy buena. Y ayuda muchísimo. Pues suena a una buena opción, te digo, pues comparada a estas otras opciones. Y aquí, ¿cómo estamos, por ejemplo, en situación de tiempos? ¿Cómo estamos en situación de, pues también las cuestiones económicas, que también son bien importantes? Porque eso hay que decirlo, ¿no? No existe ninguna institución a nivel nacional que proporcione educación media superior de manera gratuita, ¿no? La gran mayoría de opciones, todas se tienen que pagar. Por lo tanto, pues también hay que ser claros aquí cuánto es en pechereques, cuánto es en dinero. Bien, mira, Colegio de Bachilleres, en su página de Colegio de Bachilleres y a un alumno de ISA, siempre por obligación es visitar la página de Colegio de Bachilleres. El costo del examen por Colegio de Bachilleres está en 2,145. Lo pueden ver en la página de Colegio de Bachilleres. El examen de materia reprobada está en 850 pesos. Realmente no es caro. No. Si tú te pones a evaluar 3 años de estudiar y un examen de 2,145 realmente no es caro. El costo del certificado está en 153 pesos. Todos estos trámites y todos estos pasos los hace el alumno. Nosotros solamente los acompañamos y les decimos por dónde es el camino. En cuanto a Fundación ISA, hacemos un análisis de la situación del alumno y de esta forma nosotros le damos una beca para que entre a estudiar la capacitación. El curso es realmente para que no repruebe el examen, tenga las herramientas necesarias y pueda acreditar el bachillerato. El curso está diseñado en 5 meses, son 20 semanas que van a estar trabajando, eso sí les aseguramos, no van a estar en la arena y junto al mar. Es un reto personal donde vamos a tomar el conocimiento que no tuvimos 6 meses, en 3 años lo vamos a tomar en 5 meses. Entonces, sí es importante, las ganas son muchas y créanme que el amor a la educación y el aprender va fomentando al alumno. Lo decías en un principio, llevan 7 años trabajando. En esos 7 años, ¿cómo ha sido el resultado? ¿Cómo es la estadística de alumnos aprobados, reprobados? ¿Cómo van en matemáticas, maestra? ¿Ya reprueban menos, reprueban más? Yo lo voy a decir así tal cual. Yo hace 5 años estuve trabajando en ISA y pues realmente desde entonces veíamos los resultados en matemáticas con la maestra Edith, ¿no? Que muy poco nos reprobaban en matemáticas, ¿no? Seguimos igual. Entonces, pues en esa situación, ¿cómo estamos ahí en estadísticas ahora? Andamos con 9, 8. Increíblemente estas últimas 3 generaciones, gracias a un pedagogo que nos dio material, que trabajamos de la mano en la pandemia para tomar todo el material necesario para el alumno. Llegamos a una parte estadística donde tenemos 9 en matemáticas, 10 en experimentales, 10 en administración recursos humanos, 10 en historia. O sea, hemos tenido un puntaje muy alto, reconocido realmente. Tenemos 0 incidencias ante Colegio de Bachilleres, entonces eso nos ayuda muchísimo a trabajar más y a seguir enriqueciendo el material didáctico, y lo seguimos trabajando para
para el funcionamiento del alumno. Ok, en esta situación entonces hablamos de un solo examen. Un solo examen. En un solo examen aplican 7 materias, que son matemáticas, comunicación, experimentales, historia, filosofía, introducción al trabajo y la capacitación para el trabajo, que es administración y recursos humanos. No, pues suena muy bien, 7 materias comparadas a 33, a 20 y tantas, ¿no? Que de repente las otras ofertas tienen. Entonces, aparte siento que son justamente las áreas elementales, ¿no? Porque sí, 33 materias que realmente hay muchas que son sobradas, ¿no? Hay muchas que pues ni siquiera pues vale la pena estudiarlas tal cual, están de relleno, y aquí me parece que la oferta 7 materias están pues enfocada realmente en las áreas de conocimiento que son más importantes, ¿no? Claro. Matemáticas, lengua, comunicación, historia, ciencias. Y mira, sobre todo, hablemos de los maestros que dan esas materias dentro de ISA. Por ejemplo, la maestra Edith, que tiene la licenciatura en matemáticas, la maestría en semiconductores. El maestro Nicolás, él es periodista, es escritor, y bueno, él da la materia de comunicación. La maestra Rocío, que es la maestra de experimentales, tiene una especialidad en ciencias exactas. El maestro Víctor da la materia de historia y filosofía, es historiador, y bueno, yo les doy la materia de administración y recursos humanos e introducción al trabajo. Ok, y ahorita ¿cómo estamos? ¿Cuándo iniciamos clases? ¿Hay ofertas? Sí. Tenemos que esperar hasta agosto, que son las iniciales de clases. Iniciamos nuevo curso el 14, 15 y 16 de abril. Ok. En un horario de sábados o domingos de 9 de la mañana a 3:30 de la tarde. Pueden elegir el alumno ir a asistir el día sábado o bien puede asistir en día domingo. Puede ir lunes, miércoles y viernes de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Y también te vamos a dar una primicia. Sí. Normalmente nosotros estamos en la Casa de la Cristiandad, nos abre las puertas. Por el Parque Ecológico, ¿no? Por el Parque Ecológico 33 Oriente 1625 en la Colonia El Mirador. Pero esta generación abrimos el mercado. Okay. Iniciamos clases en Xonacatepec los días domingos de 9 de la mañana a 3:30 de la tarde. Saludos a la regidora. Saludos a la regidora Laurita. Damos clases también en Bosques del Pilar los días sábados y domingos de 9 a 3:30 de la tarde. En la Casa de la Cristiandad los días domingos de 9 a 3:30 de la tarde. En el sur también de la ciudad, en la Colonia San Ramón, los días sábados o domingos de 9 a 3:30 de la tarde, y entre semana de 9 de la mañana a 11 de la mañana en la Ribera. Pues ya lo saben, es y también buena opción. Otro horario, mira, Bien, tenemos muchos por todos horarios. lados. Tenemos un horario en línea, Okay. que son los martes y jueves, de 5 a 8 de la noche, totalmente en línea. Bien importante que aprovechemos los conocimientos que a final de cuentas nos dejó la pandemia, ¿no? También nos dejó esto de aprender a dar clases en línea y tenerlo como opción ya. El sistema en sí es un sistema híbrido. Sí. Un fin de semana lo hacemos desde las instalaciones en que al alumno le acomode, y la siguiente semana se hace en línea, con la opción de que el alumno determine si su examen lo hace presencial o lo hace en línea, porque es la opción que da Colegio de Bachilleres. Excelente, pues déjanos tu número de teléfono por si alguien quiere contactar, por si alguien quiere conocer más de ISA y verlo como una verdadera opción, ¿no? Para todas estas personas que de alguna forma pues tienen ahí esa problemática, que no han podido abrir esta puerta, ¿no? Que no pueden acceder a un mejor trabajo, que no pueden acceder a una vida más digna por tener este rezago educativo en el bachillerato. Entonces, si nos puedes ayudar con sus números de teléfono, sus Claro que contactos, sí. Correos, Facebook, todo. 2214-09-7415, ahí nos pueden enviar, hacer llamada telefónica Contesta o la maestra WhatsApp, Edith contesta la maestra Edith. O bien también nos pueden buscar en Facebook como Instituto Superior Ángeles, Okay. Fundación ISA, y nos pueden contactar ahí. Bueno, pues perfecto, excelente. Pues muchas gracias por haberme acompañado, muchas gracias por estar aquí. Ya lo saben que aquí vamos a andar estos miércoles, por ahora aquí representando a nuestro titular, Javier Águila, que esperemos que nos esté escuchando. Obviamente nos debe estar escuchando. Le mandamos por ahí un saludo, lo esperamos por aquí. Y pues esto fue su programa Acá Entre Nos. Nos vemos el próximo miércoles. Sintonícenos, ya sabe, a partir de las 4 de la tarde. Tal vez un poquito más, pero aquí vamos a estar. Muchas gracias, Fabián. Fabián. Muchas gracias. Esto fue todo por el día de hoy.
Recuerda escucharnos en nuestra próxima transmisión, ya lo sabes, acá entre nos. Yeah, you told me the other day you'd be coming back today.